buenas noches. Mi nombre es María del Pilar Pérez, estudiante de formación de psicología de la Universidad Minuto de Dios. Hoy continuaremos con el estudio del diagnóstico diferencial de los trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta. Estos trastornos del control de los impulsos y la conducta son un grupo de trastornos que están vinculados por distintas dificultades para controlar las conductas agresivas, el autocontrol y los impulsos. Estos comportamientos y problemas de autocontrol están asociados a trastornos que suelen observarse por primera vez en la infancia y pueden persistir hasta la edad adulta. Estos trastornos suelen ser más comunes en hombres que en mujeres, a excepción de la cleptomanía. Entre los trastornos que vamos a ver el diagnóstico diferencial tenemos el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de conducta. A continuación veremos el diagnóstico diferencial del trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un estado de ánimo enojado e irritable, también por comportamiento desafiante, discutidor o afán de venganza. Este comportamiento negativista desafiante dura por lo menos 6 meses. A este trastorno negativista desafiante se debe diferenciar de otros trastornos al momento de hacer un diagnóstico. Estos trastornos son los siguientes. En primer lugar, el trastorno de conducta. El trastorno de conducta pues se caracteriza por unos comportamientos más agresivos y más graves que el trastorno negativista desafiante. Tanto el trastorno de conducta como el trastorno negativista desafiante están relacionados con problemas de conducta y conflictos con adultos. Los trastornos negativistas desafiantes no llevan a la agresión al otro, ni al daño de propiedad, ni de pronto a actuar en contra de los animales. Eso no se caracteriza en el trastorno de conducta, en el trastorno negativista desafiante, sino eso se observa es en el trastorno de conducta. Y en el trastorno negativista desafiante se observa enfado e irritabilidad. Y este enfado e irritabilidad no está incluido en el trastorno de conducta. Ahora veamos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Puede caracterizarse porque solo el negativista aparece cuando es sometido a situaciones donde se le exige atención y el individuo no es capaz de realizarlo o donde se le exige que permanezca quieto. Puede caracterizarse también por un comportamiento negativista que aparece solo en situaciones, como lo dije anteriormente, relacionadas con el fracaso del individuo para cumplir algunos pedidos o algunas instrucciones o algunas indicaciones donde se le exija al individuo atención y esfuerzos sostenidos o solicitudes, como dije anteriormente, de permanecer quieto. Si el comportamiento negativista aparece en otras situaciones donde no se le esté exigiendo atención permanente, entonces puede ser apropiado un diagnóstico adicional del trastorno negativista desafiante. Ahora, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este se caracteriza por arrebatos temperamentales que son mucho más frecuentes o crónicos, persistentes y graves que los del trastorno negativista desafiante. No se diagnostica trastorno negativista desafiante si se cumplen criterios del trastorno de desregulación disruptiva. El trastorno negativista desafiante comparte con el de desregulación disruptiva del estado de ánimo los síntomas de estado de ánimo negativo y arrebatos crónicos. Sin embargo, la intensidad de estos arrebatos o de este ánimo negativo, la intensidad y frecuencia de estos arrebatos son más graves en las personas con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo que en las del trastorno negativista desafiante. Solo una minoría de los niños y adolescentes
cuyos síntomas cumplen estos criterios del trastorno negativista desafiante serían diagnosticados de trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Cuando la alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para cumplir los criterios del trastorno de regulación disruptiva del estado, cuando es suficientemente grave, se hace un diagnóstico de trastorno negativista desafiante, aunque se cumplan todos los criterios anteriores. El trastorno explosivo intermitente. El trastorno se caracteriza por arrebatos conductuales recurrentes que implican agresión verbal o física. El trastorno explosivo intermitente también conlleva un alto grado de ira. Sin embargo, los individuos con este trastorno muestran unos niveles elevados de agresividad hacia las demás personas y esta agresividad no hace parte de la definición del trastorno negativista desafiante. Continuando con el diagnóstico diferencial del trastorno negativista desafiante, vamos a relacionar ahora el trastorno depresivo o trastorno bipolar o psicóticos. Los trastornos depresivos y bipolar a menudo conllevan sentimientos negativos e irritabilidad. Como resultado, no debería hacerse un diagnóstico de trastorno negativista desafiante si los síntomas que se presentan exclusivamente durante el curso de un trastorno del estado de ánimo. Estos se asocian con un comportamiento negativista que aparece solo en el contexto de una alteración del estado de ánimo o en relación con ideas delirantes o alucinaciones. Ahora, la discapacidad intelectual del trastorno de desarrollo intelectual. Entonces, puede caracterizarse por un comportamiento negativista que acompaña déficits intelectuales. En las personas con discapacidad intelectual se realiza el diagnóstico de trastorno negativista desafiante solo y únicamente si el comportamiento negativista es marcadamente mayor que el observado normalmente entre los individuos con una edad mental y una discapacidad intelectual similares. Seguidamente encontramos el trastorno del lenguaje. En este trastorno del lenguaje puede asociarse con un comportamiento negativista relacionado con el fracaso para cumplir directivas que es consecuencia de la alteración de la comprensión del lenguaje. Aquí en muchas ocasiones también se puede presentar que de pronto haya un déficit auditivo y entonces la persona no pueda oír bien, no pueda interpretar y por este motivo se puede presentar una conducta negativista o una conducta desafiante, pero es por otros motivos como es un déficit auditivo. Continuando con nuestro diagnóstico diferencial, ahora vamos a ver el trastorno explosivo intermitente. ¿En qué consiste este trastorno explosivo intermitente? Se caracteriza por arrebatos conductuales recurrentes que son extremadamente desproporcionados para la provocación o cualquier factor de estrés psicosocial desencadenante. Este trastorno explosivo intermitente se caracteriza por un comportamiento de violencia descontrolada que se incluye dentro de los trastornos del control de los impulsos y consiste en que la persona que lo sufre estalla ante cualquier situación, ante cualquier provocación, ante cualquier opinión, entonces siente de pronto ante cualquier frustración, por mínima que sea, presenta un estado de ánimo bastante alterado, pudiendo ser detonante. Es detonante en cualquier momento y su conducta presenta ante cualquier contrariedad que surja, una palabra inadecuada, un tono mal utilizado, cualquier cosa que una persona que coloque música muy alta, entonces
de una vez reacciona con molestia, y entonces ahí es donde se presenta este trastorno explosivo intermitente. Cuando se va a hacer este diagnóstico, se tiene que tener en cuenta otros diagnósticos que pueden tener algunas características similares. Entre estos trastornos vamos a encontrar la intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias. Estas se caracteriza por un comportamiento agresivo que se debe a los efectos fisiológicos directos de la intoxicación por una sustancia o por la abstinencia de estas. No debería realizarse un diagnóstico de trastorno explosivo intermitente cuando estos arrebatos explosivos que presenta la persona y que son agresivos, impulsivos, se asocian con una intoxicación por sustancias o el síndrome de abstinencia. Puede ser por el consumo de alcohol, puede ser por el consumo de estimulantes, de cocaína o inhalantes, entre otros. Sin embargo, cuando se produce también un número suficiente de arrebatos agresivos, impulsivos, en ausencia de esta intoxicación, entonces por sustancias o también por abstinencia, se requiere y esto requiere una atención clínica, si se puede darse un diagnóstico de trastorno explosivo intermitente. Ahora el trastorno por déficit de hiperactividad, trastorno de conducta, trastorno negativista desafiante o trastorno del espectro autista. Por lo general, en este espectro autista y la hiperactividad, por lo general ellos presentan conductas explosivas. Esas son características pues de estos trastornos. Entonces, si ellos presentan alguno de esas características, pues no se diagnosticaría un trastorno explosivo intermitente. Ahora el cambio de personalidad debido a otra afección médica de tipo agresivo. El cambio respecto al patrón de personalidad característico previo de la persona incluye arrebatos agresivos y requiere de la presencia de una afección médica etiológica. No debería realizarse el diagnóstico de trastorno explosivo intermitente cuando los arrebatos de agresividad se consideren debido a los efectos fisiológicos de otra afectación o de otro diagnóstico médico, como por ejemplo si la persona ha sufrido una lesión cerebral o algo así, entonces no debe diagnosticarse este trastorno explosivo intermitente. Las anormalidades inespecíficas de la exploración neurológica y los cambios de electroencefalográficos no especificados son compatibles con el diagnóstico de trastorno explosivo intermitente, a no ser que haya una afección médica diagnosticable que explique mejor los arrebatos agresivos impulsivos, sea por otra afección. Continuando con el trastorno explosivo intermitente, otros trastornos que se deben diferenciar de este es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo se caracteriza por un estado de ánimo negativo persistente, presenta irritabilidad, ira la mayor parte del día. Entre los arrebatos agresivos impulsivos solo puede darse un diagnóstico de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo cuando el inicio de los arrebatos de agresividad impulsiva problemática y recurrente se producen antes de los 10 años de edad. Finalmente, no se debería realizar
por primera vez el diagnóstico del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo después de los 18 años de edad. De otro modo, estos diagnósticos son mutuamente excluyentes. Otro trastorno de personalidad antisocial o trastorno de la personalidad límite. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial o trastornos de la personalidad límite a menudo presentan arrebatos agresivos, impulsivos, problemáticos y recurrentes. Sin embargo, el nivel de agresividad impulsivo en los individuos con trastorno de la personalidad antisocial o trastorno de la personalidad límite es menor que en los que tienen trastorno explosivo intermitente. Pueden caracterizarse por arrebatos agresivos, muy agresivos, impulsivos, problemáticos y recurrentes en el contexto de un trastorno de personalidad de larga evolución. No se diagnostica trastorno explosivo intermitente si los arrebatos agresivos son mejor explicados por uno de los trastornos de la personalidad. El otro trastorno, delirium, debido a otra afectación médica, trastorno neurocognitivo, mayor o leve, delirium por medicamentos. No se debería realizar el diagnóstico del trastorno explosivo intermitente cuando hay agresión verbal o agresión física contra la propiedad, los animales u otros individuos o los arrebatos en los comportamientos que provocan daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos. Se cumple solamente durante episodios de otro trastorno mental por afección médica o por efectos fisiológicos de una sustancia o una medicación. Este diagnóstico se puede establecer como explosivo intermitente cuando los arrebatos impulsivos son recurrentes y superan los que habitualmente se observan en estos trastornos y requieran una atención clínica permanente. Ahora veremos el diagnóstico diferencial del trastorno de la conducta. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales o propias de la edad. Por lo general, este trastorno de conducta tiene unas acciones resultantes o unas conductas que se consideran una amenaza para la sociedad y para la seguridad y tranquilidad de las demás personas. Algunos mediante peleas, destrucción a la propiedad, desafíos, robos o violación de las normas. Los comportamientos y problemas también de autocontrol asociados a estos trastornos suelen observarse por primera vez en la infancia y pueden persistir hasta la edad adulta. Estos trastornos suelen ser más comunes en hombres que en mujeres y la prevalencia de este trastorno, el trastorno de la conducta, aumenta en la infancia o en la adolescencia y son mayores en el sexo masculino que en el femenino. Cuando se va a hacer el diagnóstico del trastorno de la conducta, hay que tener en cuenta otros trastornos y se deben diferenciar de otros trastornos, como por ejemplo del trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante, los comportamientos de este trastorno negativista son generalmente de una naturaleza menos grave que los del trastorno de la conducta. No incluyen en el trastorno de la conducta, no incluyen en el trastorno negativista desafiante, no incluyen la agresión a personas o a animales, ni la destrucción de la propiedad, ni ningún patrón de robos o engaños.
El trastorno negativista desafiante presenta irritabilidad y enfado, y esta irritabilidad y este enfado no se presenta en el trastorno de la conducta. Ahora, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aunque los niños con déficit de atención y de hiperactividad a menudo manifiestan un comportamiento impulsivo, por lo general su comportamiento es impulsivo e hiperactivo y puede resultar disruptivo. Este comportamiento no vulnera por sí mismo las normas sociales o los derechos de otros. Cuando los niños presentan hiperactividad, ellos no son violentos, agresivos, ni quieren afectar físicamente a otros, como los hace el trastorno de la conducta. Ahora, el trastorno depresivo y bipolar 1 o 2 y trastorno depresivo mayor o distimia. La irritabilidad, la agresión y los problemas de conducta pueden darse en niños o adolescentes con trastorno depresivo mayor. Trastorno bipolar o trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Las personas con trastornos de conducta mostrarán niveles sustanciales de problemas de conducta agresiva o no agresiva durante periodos de tiempo en los que no hay una alteración del estado de ánimo, ya sea históricamente, o sea, con antecedentes de problemas de conducta previos del inicio de la alteración del humor. Puede caracterizarse por problemas conductuales asociados con irritabilidad y agresión y pueden distinguirse del trastorno de la conducta por la ausencia de niveles sustanciales de problemas de conducta agresivas o no agresivas durante estos periodos que son del estado de ánimo. Continuando con el diagnóstico diferencial del trastorno de la conducta, también se debe diferenciar del trastorno explosivo intermitente. Este trastorno explosivo intermitente, tanto el trastorno de conducta como el trastorno explosivo intermitente implican un alto grado de agresividad. Sin embargo, la agresividad de los individuos con trastorno explosivo intermitente se limita a agresiones impulsivas que no son premeditadas, así como lo es el trastorno de la conducta, que sí son agresiones premeditadas. El explosivo intermitente no se realiza con la intención de satisfacer algún objetivo tangible. El trastorno explosivo intermitente no incluye los síntomas agresivos del trastorno de conducta. Se caracteriza por agresión que limita a agresión impulsiva. No es premeditada, como lo dije anteriormente. El trastorno explosivo intermitente no es premeditado y no se comete para lograr algún objetivo que cause daño a una propiedad o físicamente a otra persona. Debe asignarse el diagnóstico de trastorno explosivo intermitente solo cuando los arrebatos agresivos impulsivos recurrentes justifiquen atención clínica independiente. Ahora, el trastorno de adaptación con alteración de conducta. El diagnóstico de trastorno de adaptación debería considerarse si se producen problemas de conducta clínicamente significativos que no cumplen los criterios de otro trastorno específico. Se caracterizan por problemas de conducta limitados en el tiempo, que están por debajo del umbral de gravedad del trastorno de la conducta y que aparecen claramente en respuesta a un factor de estrés psicosocial en lugar de formar parte de un patrón de larga evolución. Continuando con el diagnóstico diferencial de los trastornos, ahora vamos a ver los trastornos disociativos. ¿Qué son los trastornos disociativos? Se caracterizan por una interrupción o discontinuidad
en la integridad normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que suponen una desconexión y falta de continuidad entre el pensamiento, los recuerdos, el entorno, las acciones, la identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos aparecen con frecuencia como consecuencia de traumas y muchos de los síntomas como la turbación y la confusión acerca de los síntomas o el deseo de ocultarlos se ven influidos por la proximidad al trauma. Algunos de los trastornos disociativos que vamos a ver en esta parte es el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa y el trastorno de despersonalización y desrealización. Continuando con el diagnóstico diferencial de los trastornos, ahora veremos los trastornos de identidad disociativa. Los trastornos de identidad disociativa se caracterizan por la presencia de dos o más estados de personalidad distintos o de una experiencia de posesión y por episodios recurrentes de amnesia. La fragmentación de la identidad puede variar de acuerdo a la cultura. A este trastorno de identidad disociativa también se le conoce como el de personalidades múltiples. Cuando se va a hacer el diagnóstico de identidad disociativa, se deben tener en cuenta otros diagnósticos como son el trastorno depresivo mayor. En trastorno depresivo mayor, los individuos con trastornos de identidad disociativa a menudo se deprimen y sus síntomas parecen cumplir los criterios para un episodio depresivo mayor. En algunos casos no cumplen todos los criterios para el trastorno depresivo mayor. En los individuos con trastorno de identidad disociativa, a menudo otro trastorno depresivo especificado tiene una característica importante. El estado de ánimo deprimido y las cogniciones son fluctuantes, puesto que aparecen en algunos estados de identidad, pero en otros no aparecen. Ahora los trastornos bipolares. Los individuos con trastorno de identidad disociativa a menudo se diagnostican de trastorno bipolar, más frecuentemente el trastorno bipolar 2. Además, en el trastorno de identidad disociativa, conjuntamente con la identidad que se manifiesta, aparece un estado de ánimo elevado o un estado de ánimo depresivo, por lo que uno u otros estados de ánimo pueden predominar durante un periodo relativamente largo o durante un periodo relativamente corto. Ahora, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, algunas personas traumatizadas tienen tanto un trastorno de estrés postraumático como un trastorno de identidad disociativo. La presencia o ausencia de síntomas disociativos que no son característicos del trastorno por estrés agudo del trastorno de estrés postraumático. Entonces, algunas características que aparecen en el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de identidad disociativa. En el trastorno de estrés postraumático, la amnesia para algunos aspectos del trauma. Y en el trastorno de identidad disociativa, las amnesias para muchos eventos no traumáticos de cada día. En el trastorno de estrés postraumático, los flashbacks son disociativos. Los síntomas de intrusión y evitación y las alteraciones negativas en la cognición y en el estado de ánimo y la hiperactivación que está centrada en torno al evento traumático.
Y en el trastorno de identidad disociativa, los flashbacks disociativos que pueden estar seguidos de una amnesia retrospectiva de su contenido, y las intromisiones perjudiciales no relacionadas con el material traumático de los estados de identidad disociativos y los cambios infrecuentes y totales entre los diferentes estados de identidad. Continuando con los trastornos de identidad disociativa, debemos tener en cuenta para este diagnóstico también otros trastornos como es los trastornos psicóticos. El trastorno de identidad disociativa se puede confundir con la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Las voces interiores comunicativas y la personificadas del trastorno de identidad disociativo, en especial de niños, pueden confundirse con las alucinaciones psicóticas. Los individuos con trastorno de identidad disociativo también pueden referir evoluciones visuales, táctiles, olfativas, gustativas. El cambio caótico de identidad y las intrusiones agudas que interrumpen los procesos del pensamiento podrían distinguirse del trastorno psicótico breve por el predominio de los síntomas disociativos y por la amnesia del episodio, y una evaluación diagnóstica después de cesar las crisis podría ayudar a confirmar el diagnóstico. Ahora, los trastornos convulsivos. Los trastornos convulsivos, los individuos con trastorno de identidad disociativa pueden presentar síntomas parecidos a los convulsivos y a los comportamientos que se asemejan a las crisis parciales complejas del lóbulo temporal. Estos incluyen déjà vu, despersonalización, desrealización, experiencias extracorpóreas, amnesias, alteraciones de la conciencia, alucinaciones y otros fenómenos intrusivos de sensaciones, afectos y pensamientos. Las personas con trastorno de identidad disociativa obtienen puntuaciones de disociación muy altas, mientras que los individuos con crisis parciales complejas no las obtienen. Ahora, el trastorno facticio y simulación. Como su mismo nombre lo indica, las personas que fingen un trastorno de identidad disociativo no refieren los síntomas sutiles de intrusión característicos del trastorno, sino que tienden a exagerar los síntomas. Las personas con un verdadero trastorno de identidad disociativo tienden a avergonzarse y a abrumarse por sus síntomas y no comunican sus síntomas o niegan su afección. Las personas que simulan el trastorno de identidad disociativo suelen crear identidades alternativas, limitadas y estereotipadas, con amnesias fingidas y relacionadas con los hechos por los que se busca la ganancia. Continuando con el diagnóstico diferencial de los trastornos, ahora a continuación veremos el trastorno de amnesia disociativa, que la amnesia disociativa es la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de una naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. También es conocida como amnesia psicógena o funcional. Es un trastorno disociativo de contenido amnésico. El sujeto es incapaz de recordar un suceso debido al alto estrés que la situación le origina. Para poder diagnosticar el trastorno de amnesia disociativa, debemos tener en cuenta otros trastornos que ésta se diferencie de ellos, como el trastorno neurocognitivo. En los trastornos neurocognitivos, la pérdida de la memoria para la información personal
por lo general va unida a trastornos cognitivos, lingüísticos, afectivos, de la atención y trastornos del comportamiento. En la amnesia disociativa, los déficits de memoria son principalmente para la información autobiográfica, mientras que las capacidades intelectuales y cognitivas se conservan. Y en el trastorno de estrés postraumático. Algunos individuos con trastorno de estrés postraumático no pueden recordar parte o totalidad de un evento traumático específico. Cuando la amnesia se extiende más allá del tiempo inmediato del trauma, está justificado un diagnóstico de amnesia disociativa. Otro trastorno es el relacionado con sustancias. En el contexto de intoxicación repetida, como con alcohol u otras sustancias, medicamentos, puede haber episodios de lagunas amnésicas, que son acontecimientos para los cuales el individuo no tiene memoria. Se precisa una historia longitudinal que muestre que los episodios amnésicos se producen solo en el contexto de la intoxicación y que no se producen en otras situaciones, para ayudar a identificar el origen relacionado con sustancias. Cuando suceden esos trastornos relacionados con sustancias, por lo general la memoria no se recupera. Continuando con el diagnóstico diferencial del trastorno de amnesia disociativa, tendremos en cuenta otros trastornos como es la amnesia postraumática debido a una lesión cerebral. La amnesia se puede producir en el contexto de una lesión cerebral traumática cuando se ha producido un impacto en la cabeza o movimientos rápidos o desplazamiento del cerebro dentro del cráneo. El trastorno neurocognitivo es atribuible a la lesión cerebral traumática, se debe presentar inmediatamente después de que ocurra una lesión cerebral o inmediatamente después de que el individuo recupere la conciencia después de la lesión, y persiste más allá del periodo posterior a la lesión aguda. Ahora, trastornos convulsivos. La persona con trastornos convulsivos puede mostrar un comportamiento complejo con amnesia durante las convulsiones, posteriormente durante el periodo postictal. ¿Qué es el periodo postictal? Pues es el periodo de recuperación desde que transcurre la convulsión. Algunos individuos con un trastorno convulsivo inician un vagabundeo errático sin propósito que se limita al periodo de la actividad convulsiva. Por el contrario, el comportamiento durante la fuga disociativa suele ser intencionado, complejo, dirigido hacia una meta y puede durar días, semanas o más tiempo. Las amnesias disociativas y las amnesias epilépticas pueden coexistir. Ahora, los trastornos facticio y simulación. No hay ninguna prueba o algún instrumento o un conjunto de procedimientos que distingan invariablemente la amnesia disociativa de la amnesia fingida. Se ha observado que los individuos con trastornos facticio o simulación continúan con su engaño incluso durante la hipnosis o bajo los efectos de barbitúricos. Muchas personas que simulan lo confiesan espontáneamente o lo hacen cuando son confrontados.